Esto es lo que ni Cristina Kirchner ni Marcos Galperín quieren que sepas. Resulta aprobado, se convierte en ley, se comunica al Poder Ejecutivo. Se pelean públicamente y parecen enemigos públicos. Pero ¿qué pasa si te digo que hace unos años trabajaron juntos? ¿Qué pasa si te digo que el resultado de esa colaboración impulsó el desarrollo de nuestro país y de las empresas involucradas, mostrando que las ideas que tienen sobre la economía tienen varias fallas? Te damos 100% del capital de nuestro país. Vos invertís, ¿dónde querés? 100% en el sector privado. Yo no sé qué le pasa a los empresarios que hacen concursos para ver quién dice la boludez más grande. Soy Fede Pellegrino y esto es Cuando pase el temblor, un proyecto del Laboratorio para la Transición Energética. Sí, parece ciencia ficción, pero esto pasó acá, en Argentina. Hoy vamos a analizar el caso de la ley de software. Una ley promulgada en 2004 que estableció la articulación del sector público y privado para incentivar el crecimiento de la industria del conocimiento y que en poco más de 10 años logró que nuestro país tenga 11 empresas unicornios de un valor de mercado superior a los 1.000 millones de dólares. Que el sector de los servicios basados en conocimiento, el SBC, se consolide como un tercer complejo exportador en 2019, exportando más de 3.000 millones de dólares y que aumentara cada año más de un 12% sus ventas, mientras que multiplicaba por 4 la cantidad de puestos de trabajo. ¿Esto fue por el mercado libre? O mejor dicho, el libre mercado. ¿Lo hizo todo el sector privado o el Estado? ¿Estos actores pueden trabajar en conjunto? ¿O el sector privado es siempre mejor que el público? ¿El Estado tiene que encargarse de todo en la economía? Veamos cómo fue. A finales de los años 90 y principios de los 2000, Internet empezó a revolucionar el mundo. La posibilidad de conectarse en tiempo real a nivel mundial transformó la comunicación, la economía y el acceso a la información. Mientras que Argentina se recuperaba de la crisis, el abasto se llenaba de floggers, vos desenchufabas el teléfono para poder conectarte a Internet, unos tipos con traje, entre ellos empresarios, funcionarios del Poder Legislativo, del Ejecutivo y académicos, se juntaban en el Foro de Software y Servicios Informáticos. Corría el año 2003 y en Argentina se daba algo inédito: consenso entre diferentes sectores que diseñaron políticas públicas. De acá salió el Plan Estratégico de Software y Servicios Informáticos 2004-2014, el cual tenía como objetivo posicionar al país como un actor relevante del mercado mundial de software y servicios informáticos. Para conseguir que nos insertemos en los mercados internacionales y podamos venderle nuestros servicios al mundo desde el escritorio de nuestras casas, se plantearon los siguientes objetivos. 1. Ampliar el mercado interno. 2. Capacitar a las personas para que puedan trabajar en la industria. Y 3. Asegurar financiamiento estatal para potenciar a las empresas. Este plan dio como resultado en el 2004 la Ley Nacional de Promoción de la Industria del Software, en donde ya en el primer artículo crean el tan polémico régimen de promoción de la industria del software, en donde una parte fue sacarle impuesto a las empresas de software para facilitar su crecimiento. Esto es lo que le tiran por la cabeza a Galperín cada vez que critica el rol del Estado en la economía. Y ojo, decimos polémico porque así lo tratan los medios, pero en realidad acá está la clave de cómo tenemos que desarrollarnos en el siglo XXI. El Estado trabajando en conjunto al sector privado. La ley buscaba que el sector del software en Argentina crezca y se vuelva competitivo a nivel internacional. Y para lograrlo, algunos de los beneficios que le dieron a las empresas fueron: 1. Asegurarle que no le iban a aumentar los impuestos por 10 años. 2. Reducirles el impuesto a las ganancias en un 60% si invertían en investigación o lograban exportar. Y el tercero, le permitieron recuperar hasta un 70% de las cargas sociales para bajar el costo de contratar empleados. Pero además de estos beneficios directos a las empresas, también se creó un fondo especial, el FondSoft, que apoyó que surjan nuevos proyectos e impulsó a las pymes para que puedan crear o mejorar sus tecnologías, aumentando su calidad y permitiéndoles innovar. La ley estaba buenísima, pero como todo plan, no era perfecta. Por supuesto que sabían que tenían que ser un poco flexibles para ir cambiando sobre la marcha. Así, cuando se dieron cuenta que faltaban personas capacitadas para insertarse en el mercado laboral, comenzaron a capacitar jóvenes en programas bancados por el Estado. Uno de los primeros programas fue Invertí en Vos, lanzado en 2005, que ofrecía capacitaciones accesibles para que más personas adquieran conocimientos en tecnología. En 2008 se lanzó el programa Emplear Tech, en colaboración con el Ministerio de Trabajo y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos, desde donde brindaron formaciones en áreas específicas que necesitaban las empresas, como cursos en programación,
testing de software, diseño web y otros temas claves. Otra vez, el sector público y el privado trabajando juntos. Y claro, no podemos olvidarnos que los profesionales de Argentina no nacemos de un repollo, sino que nos formamos en las universidades públicas bancadas por el Estado, que a pesar de ser tan criticado por los empresarios, es el que le forma a sus empleados. Como podemos ver en esta imagen, de las casi 13.000 personas que declaran en LinkedIn trabajar en Mercado Libre, el 59% pasó por las universidades públicas. Y de las casi 6.000 que trabajan en Globant, más de un 70% estudió en las universidades públicas. 100% en el sector privado. Volviendo al caso en concreto, gracias a esta articulación surgieron o se expandieron empresas nacionales como Globant, la que hace poco bancó a Colapinto para que entrara a la Fórmula 1, y por supuesto Mercado Libre, la empresa más grande de América Latina. Veamos 3 gráficos que nos muestran todo lo que podemos lograr cuando el sector privado y el sector público trabajan en conjunto. Entre 2003 y 2023 se multiplicó por 5 la cantidad de trabajadores que trabajaban en esta industria, pasando de 26.000 en 2003 a 140.000 en 2023, superando industrias muy consolidadas como la automotriz y las actividades como el petróleo y la minería. Las ventas pasaron de ser poco menos de 350.000 millones de pesos a casi alcanzar 1.250.000 millones de pesos en 2022. Las exportaciones nacionales se incrementaron 16 veces en los últimos 20 años, pasando de 150 millones de dólares en 2003 a poco más de 2.400 millones de dólares en 2023. La articulación entre el sector público y privado logró aumentar la productividad del sector y por ende aumentar la competitividad internacional. Así, consolidamos al sector en los mercados internacionales y pudimos venderle más de nuestro conocimiento a otros países. Esto generó que lleguen más dólares a nuestra economía, que contribuyó a estabilizarla un poquito y a crear puestos de trabajo de altos niveles de calificación y con altos salarios. Y ya me veo venir los comentarios negativos de bueno, Fede, pero esto fue un caso, no podemos replicarlo. Bueno, Suricata Anónima-Verde 123, acá te van 3 ejemplos concretos de casos de éxito. Con vinos, semillas y casas. Vamos con el primero, las semillas. Pero no de girasol, sino de trigo. Las semillas de trigo HB4 están modificadas genéticamente para ser más resistentes a las sequías. Esto se logró gracias a la biotecnología, una rama de la ciencia que le puede incorporar características al ADN de la semilla. Che, un flash. Esa rama la estudian investigadores del CONICET, en donde desde 1995 hay un equipo especializado en la respuesta de las plantas al estrés hídrico. Cuestión que en 2003 la empresa Bioceres patentó este avance y hoy esa misma empresa cotiza en la bolsa de Wall Street, lo que le permitió acceder a capital internacional. ¿Para qué? Para financiar más ciencia y seguir expandiendo su presencia en los mercados internacionales. Para insertarnos en nuevos mercados tenemos que saber más, es decir, tener más ciencia pública. ¿Y por qué tiene que ser ciencia pública? Porque por cómo funcionan estos organismos es donde los mejores profesionales se encuentran. Y no lo digo yo, lo dice el CEO de Bioceres. Escuchémoslo. La masa crítica que tiene conocimiento de cómo hacer eso está dentro del sector público. No hay grandes empresas que estén con grupos de investigación y desarrollo muy profundos. Y dentro del sistema público, la excelencia está en el CONICET. Ahora sí, pasemos al ejemplo del vino. Y más específicamente, el vino Malbec. El producido en Mendoza que compite en los mercados internacionales. Para 1980 se producía vino de muy baja calidad que servía nada más para el mercado interno. Pero gracias a la articulación público-privada se implementaron una serie de políticas desde las agencias como el Fondo Vitivinícola de Mendoza, desde el Pro Mendoza y desde el Instituto de Desarrollo Rural que lograron impulsar el avance de este sector en los mercados internacionales, permitiendo que Mendoza exporte unos 700 millones de dólares al año, a diferencia de San Juan, que con las mismas características solo puede exportar 20 millones de dólares al año. Y para el último ejemplo, nos vamos a Europa. Porque en la ciudad de Viena, Austria, le encontraron la vuelta al gran problema de nuestra generación, la vivienda. Porque sí, nos gusta muchísimo el vino, pero lo mejor sería poder tomarlo en nuestra propia casa, o al menos en un lugar en donde no te maten con el alquiler. En esta ciudad, el gobierno colabora con el privado para desarrollar viviendas accesibles y de alta calidad para sus habitantes. El gobierno gestiona gran cantidad de los terrenos públicos, que le permite mantener precios bajos y promover proyectos de vivienda asequibles en colaboración con los desarrolladores privados. Los desarrolladores
Reciben subsidios y beneficios fiscales si cumplen con los estándares de calidad y accesibilidad que son definidos por el Estado. Más barato alquilás, más beneficios tenés para poder seguir construyendo a un bajo costo. Aumentamos la oferta en lugar de solo ganar plata subiendo los precios y bajando la demanda. Así, casi el 60% de los habitantes de Viena viven en viviendas subvencionadas, con buen acceso a espacios verdes y al transporte público. En conclusión, ni Galperin ni Cristina entienden la relación que tiene que existir entre el mercado y el Estado en el siglo XXI. Las dos visiones se quedaron en el siglo XX. Hoy, ni la idea de que el Estado tiene que ser el único productor en la economía o que solo se tiene que encargar de regular al Estado sirven. Mucho menos la idea de que el sector privado puede encargarse solito de ser más competitivo en el mercado y mucho menos de que puede generar las condiciones para que toda la economía en su conjunto mejore y no solamente ese sector en particular. Hoy el mundo está en otra. Entendió que nadie se salva solo. Y por eso los estados, y sobre todo el de los países desarrollados, entendieron que se tienen que meter en la economía para generar más valor público. Valor que después las empresas privadas capitalizan para ser más competitivas a nivel internacional y por ende traer más beneficios al país. Y ojo, no estoy hablando de China. Es el mismísimo gobierno de los Estados Unidos el que aprobó el Chip and Science Act, un fondo que va a destinar más de, escucha bien, 52.000 millones de dólares para fomentar la producción nacional de semiconductores y así reducir la dependencia que tienen con China. Este monto, mayor a la deuda más grande de la historia de la FMI, la Argentina, va principalmente a inversiones públicas en investigaciones de las nuevas tecnologías, a subsidio para las empresas privadas para que aumenten su producción y a un paquete de incentivos fiscales para beneficiar a estas mismas empresas. Por su parte, la Unión Europea va a destinar 1 billón de euros al Pacto Verde Europeo, desde donde se va a financiar la creación de nuevos mercados verdes, invirtiendo estratégicamente en energías renovables, en movilidad limpia y en las tecnologías innovadoras que van a solucionar nuestros problemas, posicionando así al Estado como un líder en la transformación hacia una economía más bajas en emisiones. El rol del Estado en el siglo XXI tiene que ser el de un Estado emprendedor, que asuma riesgos, que fomente la innovación y que por supuesto lidere las inversiones en áreas claves como la transición energética, la investigación en nuevas tecnologías como por ejemplo la biotecnología y que también fomente la inversión en la investigación para mejorar nuestra salud. Ya no se trata solo de corregir las fallas de mercado, sino de crear mercados y establecer una visión estratégica que movilice al sector privado y a la sociedad en su conjunto hacia objetivos de largo plazo, como por ejemplo la sostenibilidad ambiental y la equidad social. Es el Estado con el mercado nacional trabajando juntos para cambiar la economía y generar bienestar social. Y si bien en Argentina estamos muy lejos de este tipo de Estado emprendedor, ya dimos varios pasos que muestran que la relación entre el sector privado y el sector público es posible. En la Ley de Economía del Conocimiento, en el caso de la empresa Bioceres y también, por supuesto, en los vinos mendocinos, encontramos algunas respuestas de por dónde tiene que ir el rol del Estado en el siglo XXI. Pero esto recién empieza. Si quieres saber más sobre qué rol tiene que tener el Estado en el siglo XXI para que nosotros podamos vivir mejor, suscríbete, porque se vienen muchos videos sobre esto. Estos videos son posibles gracias a Fede Ferreira, que es quien edita estos videos, a Gonzalo Álvarez y Cruz Ruax, que están en la producción de los mismos, y por supuesto a Sofía Coxato y Camila Herrero, quienes se mandan unas investigaciones del carajo para que yo te esté chamullando acá. Y obviamente estos videos también son gracias a vos, que llegaste hasta acá, que dejaste un comentario, un me gusta y que te suscribiste. Muchas gracias por estar del otro lado, nos vemos.